bendiga y te guarde. Bienvenidos a Misión Regalo de Dios, donde y porque la salvación es un regalo del Señor, es algo inmerecido, es algo que Dios nos lo entrega, la salvación, a través de el sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario, por lo cual usted y yo, todo aquel que acepte a Cristo como su único y exclusivo Salvador, tenemos entonces entrada al reino de los cielos por la gracia de Cristo. Yo me llamo Edwin Santiago. Qué bueno que estás ahí un día más, donde vamos a estar continuando con esta epístola hacia los filipenses, escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel, desde un momento crítico y a la misma vez glorioso en su vida. Él mismo lo dice en los escritos, en el capítulo 2. Pablo dijo en el 1, dijo: para mí el morir en Cristo es vivir y es ganancia. Así dijo el apóstol Pablo. Que si quieres ver ese capítulo número 1 y el número 2 de Filipenses, tienes que conectarte aquí. Realmente es @misión regalo de Dios. Usted se conecta ahí y ahí va a ver todo el material que nosotros tenemos sobre la palabra del Señor, y va a ser de mucha bendición. Bueno, y vamos a comenzar a leer aquí Filipenses capítulo 3. Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 3. Vamos a estar explicándolo también, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, y sobre todo comparte este video, compártelo, porque esto es palabra pura, palabra viva, a biblazo limpio, llámalo como lo quieras llamar, pero aquí se predica la palabra del Señor. Así que comencemos a leer Filipenses capítulo 3. Vamos a leer de 5 versículos, de 5 en 5, hasta que terminemos de leer. Yo voy, como siempre digo, me gusta recalcarlo, voy a pointear la cámara hacia la Biblia para que veas, compruebe de que estoy leyendo la palabra tal y como está escrita aquí al frente mío. Tengo la Biblia aquí al frente, mírala aquí. Y de ahí, cuando yo pongo la cámara mirando ahí, estoy leyendo el versículo. Lo mismo que yo estoy viendo, usted lo está viendo ahí en su cámara. Así que comencemos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión de los que en el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Bueno, y comenzamos aquí a leer, y vemos que el apóstol Pablo rápidamente empieza hablando claramente en este versículo número 1, del 1 al 5. Pablo aquí empieza en el versículo 1. Pablo dice a la iglesia que se regocije en el Señor. Repetirles ciertas enseñanzas no es molestia para él, y es seguro para ellos. Pablo no tenía problemas en repetir las cosas. Si él era prácticamente su pastor, su maestro. ¿Okay? Pablo escribía y le daba instrucciones, enseñanzas, consejos, ánimo, fortaleza. Pablo se desbordaba en eso. Pablo les transmitía la alegría, la verdadera alegría que está en Cristo Jesús. En el versículo 2 advierte contra los perros. Verá qué palabra fuerte usa Pablo aquí. Contra los perros, los malos obreros y los que insisten en la circuncisión. Wow, cuidado con los falsos maestros que quieren imponer reglas humanas para salvarse. Pablo los llamó perros. Cuidado en estos días con los falsos maestros que vienen a enseñar cosas que no son bíblicas. Por eso hay que leer Biblia. Por eso hay que tener un conocimiento de la palabra, para que cuando vengan estas personas a tratar de predicarte un evangelio que no es, o enseñarte una filosofía humana, tú lo pares ahí y le digas: no, perdóname, no. Yo no estoy para perder el tiempo, yo quiero escuchar palabra del Señor. En el 3, los verdaderos circuncidados son los que adoran en el Espíritu, se glorían en Cristo y no confían en lo humano. Escúchate bien eso bien. ¿Quiénes son los verdaderos circuncidados? Los que adoran en el Espíritu. Número 1, los que se glorían en Cristo y no en ellos mismos. Número 2, y no confían en los humanos, en lo humano.
Es confiar en Cristo. Hay personas que tú puedes confiar, pero tu confianza al 100%, entender que en cualquier momento el hombre, cuando digo hombre, me refiero a hombre, mujer, te puede fallar. Tienes que pensarlo. El único que no te falla nunca en tu vida, ni a usted ni a mí, es Dios. Tiene que dar claro. La idea de este versículo 3, la verdadera fe no depende de rituales externos. La fe es algo dado por el Señor. Yo no tengo que tener ni ver ningún ritual externo o hacer algún ritual externo para entonces yo tener fe. No, yo tengo fe porque me está dada por el Señor. Y no tengo que ver tampoco, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Ok? Certeza de lo que se espera. Claro. 4. Pablo dice que si alguien pudiera confiar en logros humanos, sería él. ¿Ok? Y aún así, él no lo hace. Pablo dice, si alguien puede confiar, ¿ok?, en logros humanos, sería él, porque Pablo hizo muchas cosas. Preparado, viajó un montón de sitios, fue encarcelado. Fíjate, Pablo hizo muchas cosas, pero aún así él no lo hacía. Y en el 5, de su lista de credenciales, que Pablo empieza como que a desglosar sus credenciales: circuncidado al 8º día, israelita auténtico, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo. Pablo tenía un trasfondo religioso impecable. O sea que si Pablo se quería dar guille, como decimos en Puerto Rico, dársele guille, no, yo soy preparado, yo soy fariseo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo tenía tremendo currículum, tremendo portfolio, como decimos hoy en día, pero Pablo no lo hacía. Pablo no le importaba eso porque él era un siervo de Jesucristo. Los títulos son buenos, saber estudiar, pero que eso no sea lo primero en tu vida y quieras estar en un sitio para rápido decir yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro. No. Exalta a Cristo y los títulos y las enseñanzas y las cosas que sabemos las usamos para la gloria del Señor. Amén. Continuemos ahora desde el versículo 6 al versículo 10. En cuanto a celo, perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El versículo 6 se está poniendo tremendo, candela, muy bueno. Dice que aquí que perseguía a la iglesia y vivía irreprensible según la ley. Su celo era máximo, aunque estaba equivocado. O sea, Pablo perseguía a la iglesia. ¿Okay? Pablo perseguía a la iglesia. Era irreprensible la ley. Pablo trataba su mejor esfuerzo seguir la ley, cumplirla lo más que él podía en sus habilidades. O sea, su celo por esas cosas era máximo, aunque estaba equivocado. Y en el 7, todo lo que antes consideraba ganancia, ahora lo ve como pérdida por Cristo. Jesús vale más que cualquier logro humano. Pablo sabía mucho, había estudiado mucho, tenía mucha experiencia, ¿sí? Era irreprensible la ley, pero en cuanto conoce a Cristo, Cristo abarcó todos esos títulos, todos esos espacios, Cristo los llenó. Y Pablo puso a Dios número 1, número 2 y número 3. Y desde ese día Pablo dijo, tú sabes que yo sé muchas cosas, pero si me das a escoger, todo es basura y lo dejo todo por Cristo en cualquier momento. Cristo tiene que ser primero. Tiene que ser primero que todo en tu vida, que todo en nuestra vida, que nuestro trabajo, que nuestros hijos, que nuestros esposos. Cristo, tu esposa, matrimonio, misterio. En el 8, aún más lo tiene por basura comparado con conocer a Cristo. Mira para allá. Cristo supera todo. Conocerlo es lo supremo. Como te decía anteriormente, Cristo lo es todo.
Ese fue el que pagó el precio en la cruz. Ese fue el que vino a salvarnos. Ese fue el que nos da la entrada al reino de los cielos. Ese es el que nos abre la puerta y nos dice, si me aceptaste, bienvenido. Ese es el que te agarra de la mano aún en esta vida terrenal y te lleva de la mano y está contigo donde quiera que tú vayas, como lo ha estado conmigo. Por eso te lo digo con tanta seguridad. En el 9, quiere ser hallado en Cristo, no con su propia justicia basada en la ley, sino con la justicia que viene por la fe. La salvación es por fe, no por obras. O sea, Pablo quería ser hallado en Cristo no por su justicia, por la justicia que viene por la fe. ¿En la fe en qué? En la fe en Cristo Jesús. Yo soy justo no porque yo sea bueno, no porque yo haga las cosas bien. Yo soy justo porque hubo alguien que pagó un precio por mí en una cruz, murió y resucitó. Y con esa justicia que Él solamente la pudo cumplir al 100%, yo soy justificado en este día y usted también se ha aceptado a Cristo como su único exclusivo Salvador. Así de fácil es esto. Así de sencillo. Y la salvación es por fe, no por obras. La salvación es por fe. ¿Qué es la fe? Lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Esa es la fe. Y dice que esta salvación es por fe y no por obras. En el 10, deseo profundo de Pablo conocer a Cristo, experimentar su poder, participar en sus sufrimientos. La relación con Cristo implica poder y también entrega. Sí, en entregarse completito al Señor, porque Él se entregó completo en esa cruz. Por eso yo siempre menciono e insisto en dar tu mejor esfuerzo todos los días. Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, es muy importante que lo hagas, porque eso cierra puertas, eso significa compromiso y eso te abre puertas espirituales. ¿Okay? Entonces implica poder. Viene poder del cielo, viene unción, viene consuelo cuando estamos cansados. ¿Okay? Y hay que entregarse por completo. ¿Qué es entregarse? No es estar 24/7 orando en un closet, no, tampoco. No. Es ser equitativo en lo que hacemos, balanceado. Un hombre balanceado, una mujer de Dios balanceada. Yo me sé llevar. Cuando puedo suplir la necesidad, oro por aquel. Sé decir que no también de vez en cuando, no puedo. Porque hay que decir que no a veces, ¿sabe? El decir que no también es bendición a veces. No siempre hay que decir que sí. Y tener misericordia, tener compasión, empatía con los demás. Ser balanceado. Cristo era un hombre balanceado. Él iba y predicaba, comía, ponía en su sitio a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, los ponía en su sitio bien chévere. Balanceado. ¿Me explico? El deseo profundo de Pablo de conocer a Cristo. Pablo quería experimentar su poder y participar en su sufrimiento, porque sí, en este evangelio, como dije, Filipenses, capítulo 2, y muchos amigos te van a dejar, muchos amigos, muchas personas van a hablar de ti, vas a ser mal entendido, mal entendida, ¿ok? No te van a comprender muchas veces. La misma familia a veces te da hasta la espalda. Y porque es que a Cristo le pasó. Cristo lo dejaron solo y lo traicionaron. Nosotros somos mejor que Cristo. Es así, este evangelio es así, pero es lindo, ¿sabes? Es precioso porque la llenura que da es incomparable. Continuemos ahora leyendo del versículo 11 al versículo 15. El 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no puedo pretender haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Seguimos aquí en el versículo 11, estamos estudiando Filipenses capítulo 3 y en el 11, la aspiración de alcanzar la resurrección de los muertos, esperanza eterna. Pablo creía firmemente en esto.
Pablo creía en alcanzar la resurrección de los muertos. Si era que llegaba ahí, no sabía, tú sabes, él no sabía, nadie sabía el día ni la hora cuando Cristo regresaría. Y Pablo tampoco. Pablo decía, sí, yo creo en la resurrección de los muertos y si muero antes de que Cristo venga, yo voy a ser levantado también, porque yo voy a morir creyendo en Él. Esa es la esperanza eterna de cada cristiano. Que si nos morimos antes de que Cristo venga por su iglesia, seamos resucitados entre los muertos cuando Cristo venga. En el 12, aclara que no ha llegado a la perfección, sigue avanzando para alcanzar aquello para lo que Cristo lo alcanzó. La vida cristiana es un proceso. Pablo mismo reconocía que no era perfecto, nadie es perfecto, solamente Dios. Esa posición no es de nadie, le corresponde a Dios solamente. El que será perfecto tiene que pedir perdón, tiene que arrastrarse por el piso, porque Dios no comparte su lado con nadie, ¿sabe? Se mete un problema con el Señor. Pablo decía, yo no soy perfecto, pero sigo avanzando. ¿Para qué? Para alcanzar aquello para lo que Cristo me llamó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, seguir caminando hacia adelante en el nombre de Jesús, hacia lo que Dios nos llamó a hacer. Van a haber diferentes etapas, diferentes procesos en nuestra vida, pero el propósito es el mismo, llevar las almas a Cristo y predicar el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Ese es el propósito. Punto. En el 13, la vida cristiana es un proceso, ¿sabe? En el 13, olvida lo que quedó atrás y se extiende hacia adelante. No vivir atrapado en el pasado. Todos aquí cometemos errores, todos aquí tenemos un pasado. Muchos no es muy bueno que digamos, me incluyo también. Todos tenemos algo de que arrepentirnos, decimos, DH. Tú conociendo esto de mí, Señor, ¿todavía me amas? ¿Todavía me quieres usar? Bueno, sí. Que Dios te perdonó por su sangre preciosa en esa cruz. Por eso hay que creerlo. El perdón de Dios, de Jesús, hay que recibirlo, creerlo. Y como dice Pablo aquí, extiéndete hacia adelante y camina en el nombre poderoso de Jesús. No vivas en el pasado, salte del pasado y vive el presente que Cristo tiene para ti, tiene para mí también. En el 14, prosigue hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. La perseverancia enfocada en lo eterno, ¿ok? Que proseguir a la meta. ¿Qué es la meta? Bueno, la meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo. ¿Qué es la meta? ¿Ok? Irnos con Cristo. Irnos a esas moradas que Él dice que ha preparado de antemano para nosotros. Esa es la meta. Yo no quiero quemarme en un infierno. No, y es real. No. Tampoco, el día es hoy. El día de aceptar a Cristo es hoy. Espera hasta mañana, espera hoy mismo. Ora al Señor y dice, te quiero aceptar hoy como mi único y exclusivo Salvador. Si necesitas oración, escríbeme aquí. ¿Ok? A misión, regalo de Dios, @misión, regalo de Dios, escríbeme ahí. ¿Ok? Escríbeme ahí y yo oramos por ti en el nombre poderoso de Jesús. Si quieres la intervención mía, si no, simplemente alza tus manos ahí y te acepto, Cristo, en el nombre de Jesús en el día de hoy como mi único exclusivo Salvador. Reconozco que tú viniste a la tierra, ¿ok? Moriste, viviste en la tierra, moriste en una cruz por mis pecados y te resucitaste el tercer día. Y como tú te resucitaste, yo vivo contigo en el nombre poderoso de Jesús. Y desde ahora eres mi dueño y Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esa oración, eso es todo lo que tú necesitas. Y desde el día de hoy, camina hacia adelante. Busca palabra, enseña. Apréndete el libro. Búscate una iglesia que te prediquen a Cristo para que tengas oído. Si no, te unes aquí al canal a @misión, regalo de Dios, y escuchas aquí las enseñanzas y este servidor te puede ayudar a encaminarte en el nombre poderoso de Jesús. En el versículo 15, quienes son maduros deben pensar así, y si no, Dios se lo revelará. La madurez espiritual se refleja en esta actitud. Los que somos maduros en el Evangelio pensamos en una cosa: alcanzar almas y alcanzar esas promesas que Cristo tiene para nosotros en la Biblia, el vivir con Él, el andar esas calles de oro, mares de cristal, ¿ok? Vivir en el milenio. Bueno, la Biblia está llena de promesas y en ese enfoque tenemos que estar todos, y eso significa que tenemos una madurez espiritual porque estamos bien enfocados en lo que tenemos que hacer. Continuemos leyendo ahora del versículo 16
al versículo número 20. Bueno, y vamos a leer desde el 16 hasta el 21, porque ahí se termina. El 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, aquí vemos en el versículo 16 que hay que vivir conforme a lo que ya hemos alcanzado. ¿Ok? Conforme a lo que ya hemos alcanzado, participar lo que sabemos. Muy importante en eso. El 17, imitar a Pablo y observar a quienes viven conforme al ejemplo cristiano. Los modelos espirituales son importantes. Hay que imitar a Pablo. Pablo es un hombre de Dios, un hombre recto, un hombre que no tenía doblez, un hombre que era de una sola palabra, ¿okay? Porque él había aprendido su vida entera, había dado testimonio, él había sufrido por Cristo, había recibido azotes por Cristo, encarcelado por Cristo, traicionado. Pablo era un hombre que tenía las marcas de Jesucristo en la espalda, ¿sabes? Por eso es que hay que imitarlo y observar a quienes viven conforme al ejemplo cristiano. ¿Cómo tú vas a saber si una persona es de Dios? Mira cómo vive, mira sus frutos, si son dignos de arrepentimiento o no. Y si lo son, eso es un buen modelo espiritual. En el 18, muchos viven como enemigos de la cruz. Y Pablo dice esto con lágrimas, porque le da mucha tristeza a Pablo el saber que hay enemigos de la cruz. Así de entregado estaba el apóstol Pablo a Jesucristo. Súper entregado, completito. Hay un dolor real por los que rechazan a Cristo. Hay que tener pasión por esto, por este libro, por este evangelio, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por ese Dios que tuvo un plan perfecto para que usted y yo hoy seamos justificados. Hay que ponerle pasión a esto, de verdad que sí. Su fin, en el 19, su fin es perdición, dice Pablo. Su Dios es el vientre, se glorían en lo vergonzoso y su mente está en lo terrenal. Vida centrada en lo material lleva a la destrucción. Es bueno tener cosas materiales, estoy diciendo eso. Es bueno tener, si se puede, una casa, un buen carro, un trabajo, sí, cosas materiales, buena ropa. Pero que eso no sea lo primero en tu vida. Porque nosotros como cristianos tenemos que vivir por fe. Y no estoy diciendo que no trabajemos, pero por fe creyéndole a Dios. Y que cuando te quiten el trabajo no se te caiga el mundo, no. Porque entonces el trabajo está primero que Dios. Que se te caiga el mundo cuando le dé la espalda a Dios. Ahí que se te caiga el mundo. Que se te caiga el mundo si sonó esa trompeta y tú no la escuchaste. Ahí sí. Pero para otra cosa no. Porque Dios suple, Dios restaura, Dios quita y Dios da. Cuando decimos que nuestro dueño, Él es el que manda, Él nos va a guiar en una vida entera. Y no te va a contar lo que va a pasar, porque si nos contara, imagínate, nadie puede soportar eso. Pero te va a llevar de la mano día tras día. Eso te lo garantizo. No nos centremos en las cosas materiales. Concentrémonos en las cosas espirituales, en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra, y eso yo lo he vivido por estos 48 años que he tenido la misericordia de Dios en mi vida. En el 20 dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, esperamos al Salvador Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Arriba. Por eso te dije que no vivimos por vista, sino por fe. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Cristo dijo que iba a preparar moradas para vosotros, para donde Él esté, vosotros, nosotros, usted y yo también estemos. Es un mundo espiritual.
Y hay que creerlo. O sea, si tú no crees eso, no vas a entender, porque no te van a dar, Dios no te va a dar el espíritu de sabiduría para que lo entiendas. Pero cuando tú lo crees, y como a Dios le agrada la fe, entonces se te abre el entendimiento espiritual. Dice, eureka, verdad. Ahora entiendo. Ahora sé. Este mundo espiritual es de esta forma. Con humildad, Dios te enseña todo lo que tú quieras saber. Y nuestra ciudadanía está en el cielo. Esperamos al Salvador, que es Cristo. Los cristianos son ciudadanos del reino de Dios. Repítelo conmigo. Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Si has aceptado a Cristo, usted es un ciudadano del reino de Dios. Y en el 21, Cristo transformará nuestro cuerpo humilde en uno glorioso como el suyo. Oh yes. Promesa de resurrección y transformación. Eso lo ha prometido Cristo. Por eso le dije que hay que creerlo. Cristo nos va a resucitar y nos va a transformar. Este cuerpo va a ser transformado como el de Cristo, traspasando paredes. Un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo que vamos a poder ver a Jesús. Imagínate usted, los ángeles. Es un cuerpo glorificado, maravilloso. La promesa del Señor, y Dios no miente en sus promesas. El cielo y la tierra pasarán. Y vuelvo y repito, insisto, pero su palabra, esta no pasa, esta no miente, esta es real y se va a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús. Te diga de este guarde. Coméntame aquí. @misión regalo de Dios. Coméntame ahí, por favor. Si te gustan estas enseñanzas, si no te gustan, coméntame si estás entendiendo Filipenses. Coméntame qué otro libro quiere que hable. Habla conmigo. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos a hablar de estas enseñanzas de Pablo. Coméntame ahí, por favor, para que así hagamos ameno estas enseñanzas. Y comparte estos videos. Compártelos. Porque tú sabes que se predica palabra del Señor, la cual redarguye, la cual levanta, la cual es necesaria en estos tiempos. Que Cristo viene y viene ya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo me llamo Edwin Santiago y nos vemos en la próxima enseñanza en Filipenses capítulo 4. Nos vemos.